your praise. From the mountain heights to the valleys. Buenos días, bienvenidos. Qué gusto poder adorar juntos a Dios una semana más. Señor Jesús, te damos gracias. Hoy te invitamos a este lugar, invitamos a cada casa, a cada corazón, que tú estés hablándonos, Señor.
Iglesia, buenos días. Qué gusto poder estar aquí contigo una semana más. La semana pasada iniciamos una serie sobre oración y ayuno. ¿Cuál es el motivo? Que este es el día 14 de 40 días que estamos ayunando. Como iglesia decidimos entrar en un ayuno y buscar a Dios con todo el corazón. Me anima que hay personas que están ayunando todos los días, hay personas que están ayunando intermitentemente, un día sí, un día no, y hay personas que han elegido ayunar 1 o 2 días a la semana por cuestiones laborales o cuestiones de salud. Lo importante es que todos estemos teniendo parte en este ayuno. También quiero decirte que todos los días a las 7 de la mañana, durante estos 40 días, estamos orando juntos, estamos leyendo un verso de la palabra y estamos poniendo ese día en manos de Dios. Así es que yo te animo a que tú seas parte. Entonces, como te decía, la semana pasada mi esposa compartió una palabra increíble sobre la oración y ella inició esta serie sobre oración y ayuno. Y hoy vamos a continuar, iglesia, y por las próximas semanas vamos a estar hablando sobre la importancia de orar, sobre la importancia de ayunar, sobre la importancia de buscar a Dios. Si tú estás tomando notas, yo te animo a que tomes notas. La plática de hoy, la prédica de hoy se llama Una iglesia alerta. Lo vuelvo a repetir para que lo anotes. Una iglesia alerta. Ahora, quiero más o menos darte un panorama de por qué tú y yo debemos ser una iglesia que está alerta. Escúchame, la vida cristiana, tú y yo tenemos que disfrutarla definitivamente. Tenemos que gozarnos por lo que Dios ha hecho en nosotros, por lo que hemos recibido al seguir a Jesús, perdón de pecados, salvación, redención. Hoy tú y yo somos personas completamente diferentes de lo que éramos. Y si tú me estás escuchando por vez primera, quiero decirte que en Cristo hay esperanza de ser una persona nueva, de dejar atrás la vida de dolor, de tristeza. Pero bueno, algunas veces también habrá circunstancias y problemas donde tú y yo, ¿verdad? Vamos a tener que tomar decisiones, vamos a tener que decidir. Y yo quiero hablarte de la importancia de la oración y del ayuno en este sentido. Cuando tú y yo tenemos el hábito de orar y de ayunar y vienen los problemas, vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Vamos a poder decir que salimos victoriosos, pero cuando tú y yo no tenemos el hábito de orar, de ayunar y de meditar la palabra de Dios, sabes, a veces no es fácil porque tú y yo vamos a salir golpeados en estas circunstancias, vamos a salir heridos y lo más preocupante es esto, que cuando una persona no ora y no ayuna, también es presa fácil para el enemigo, para nuestro adversario, que es el diablo. Y quiero llevarte a un pasaje que habla muy claro de esto. Por eso es que la plática de hoy se llama Una iglesia alerta. Entonces, el pasaje está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5. Anota estos pasajes para que después tú puedas meditarlos. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Dice así la Nueva Traducción Viviente y lo dice claro. De hecho, de aquí extraje el título de este mensaje. Dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Una vez más voy a iniciar. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Luego dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Y esto lo vamos a lograr por medio de la oración y por medio del ayuno. Dice, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Y hoy a nivel mundial, pues la pandemia, ¿verdad? Es el tema que nos está afectando a todos. Literal aquí y en China. Entonces, tú y yo necesitamos ser una iglesia alerta. Te decía hace un instante que cuando los problemas vienen, cuando las situaciones se presentan, si tú y yo somos gente de ayuno y de oración, vamos a actuar de acuerdo a lo que el Espíritu nos guíe. En cambio, si tú y yo no ayunamos y oramos, el enemigo puede lastimarnos,
Por eso dice el pasaje, estén alerta y cuídense de su gran enemigo, de su gran adversario, el diablo. Entonces, yo te decía hace un instante, vamos a hablar de 3 cosas, y la primera es esta: una iglesia alerta es una iglesia que ora. O sea, tú y yo no podemos decir que somos una iglesia alerta si no estamos orando. Y hoy quiero animarte a la oración, familia. Escuché un día un dicho popular y me gustó mucho porque rima bonito, pero no solo es la rima, sino el significado de lo que dice este dicho entre la familia de Dios. Cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna. Esto a mí me dio mucha risa cuando lo escuché. Te lo vuelvo a repetir: cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna. Yo sé que este no es un versículo bíblico, pero sí tiene algo que enseñarnos. Tú y yo no nos podemos descuidar, y tú y yo no podemos dormir en nuestros laureles. Una iglesia alerta tiene que estar orando. Ahora, quiero decirte esto: estamos viviendo tiempos donde tenemos que tomar con seriedad el orar, el buscar a Dios, pero sobre todo el ayunar. Ahorita vamos a ver el ayuno, pero quiero empezar con la oración. Lleva tu Biblia a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, y vamos a leer versículos 11, 12 y 13. Fíjate la promesa que Dios le daba a su pueblo mientras ellos estaban desterrados en Babilonia. Ellos fueron llevados cautivos, pero Dios les daba una promesa y Dios les daba esperanza en tiempos difíciles como los que vivimos hoy. Dice el pasaje: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Luego él decía esto: en esos días cuando oren, la importancia de orar, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Entonces, basado en este pasaje, yo te puedo decir esto: Dios se compromete en escucharnos, pero necesitamos orar. Dios se compromete a que lo encontremos, pero necesitamos buscarlo. Nada en la vida cristiana sucede por casualidad. Un día, un muy famoso evangelista dijo: todo lo que Dios hace en la tierra es en respuesta a la oración de sus hijos. Y esta es la verdad, es una realidad. A veces queremos ver a Dios obrar, pero no queremos orar. Entonces, recuerda bien esto: tenemos tú y yo que buscar a Dios con todo el corazón. Salmos capítulo 145, versículos 18 y 19 dicen lo siguiente: el Señor está cerca de los que le invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad. Luego dice: Él concede los deseos de los que le temen y oye sus gritos de auxilio y los rescata. ¿Sabes? Quiero hablarte de la oración en esta mañana, no como algo circunstancial, ni como nuestro último recurso. Porque yo sé que cuando sucede un problema, oramos. Porque nos da miedo, porque nos da temor, porque sabemos que Dios puede obrar, pero necesitamos dejar de ver la oración como algo circunstancial y empezarla a ver como parte de nuestro diario vivir, como un hábito que tú y yo necesitamos desarrollar. Tenemos que dejar de ver la oración como nuestro último recurso y empezarla a hacer de día, de mañana, en las noches, ¿verdad? ¿Sabes? Isaías hablaba en el capítulo 26 de su libro, Isaías 26:9, dice así la traducción del lenguaje actual: de día y de noche mi corazón te busca. Y esto habla de un constante orar, de un constante buscar de Dios. De día y de noche mi corazón te busca. Cuando tú das una orden, todos aprenden a hacer lo bueno. Pero me encanta lo que dice: de día y de noche mi corazón te busca. Tú y yo tenemos que entender esto. La oración tiene que pasar de ser algo circunstancial, tiene que pasar de ser nuestro último recurso, tiene que pasar de ser algo que hacemos cuando estamos en problemas, a ser un hábito de nuestro diario vivir. Como lo es comer, como lo es dormir, como es bañarnos, como es ir a trabajar. Bueno, la oración es algo en lo que tenemos que invertir tiempo tú y yo. Ahora, quiero enseñarte y quiero aterrizarlo, estos versículos,
a la vida de nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestro mayor ejemplo. En todo lo que hacemos, tú y yo estamos imitando los pasos de Jesús. Cuando la Biblia ama a tu prójimo, el Señor Jesús nos demostró que amaba a la gente que lo rodeaba y aún a sus enemigos, que es el prójimo. Bueno, Jesús nos enseñó por medio de su vida que se puede llevar a cabo una vida de oración y de búsqueda de Dios todos los días. Quiero leer contigo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13, un pasaje contigo. Ve allá, búscalo, escribe este pasaje. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús con su vida? Que Él fue un hombre de oración, que Él fue una persona que amaba pasar tiempo con Dios. ¿Sabes? Tanto era su pasión por la oración, que ahorita vamos a leer el pasaje, incluso Él pasó noches enteras orando. Tú y yo debemos tener una meta, un propósito, crecer cada vez más en nuestra vida de oración. ¿Sabes? Es triste esto que te voy a decir, pero es una realidad. A veces pedimos milagros grandes con oraciones mediocres. A veces queremos ver a Dios obrar, pero no queremos orar. Y no pueden ser las cosas así, amigo, familia. Tú y yo tenemos que aprender a buscar a Dios por medio de la oración. El pasaje en Lucas 6, 12 y 13 dice así: en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. ¡Qué reto! ¡Qué reto! Algunos que han empezado a orar, pues a veces logran hacerlo 10, 15 minutos y después no hayan palabras. Cuando tú no tienes el hábito, 5 minutos te hacen una eternidad. Yo me pongo a meditar en esto, dice, y pasó toda la noche hablando con Dios. Y me encanta que dice hablando con Dios, la traducción del lenguaje actual, porque eso es orar. Orar es hablar con Dios. Y tenemos que desarrollar más ese hábito. Y lo decía mi esposa la semana pasada, nuestra oración no solo debe ser una petición de que Dios necesito esto, dame esto, haz esto. No, hablar, cuando tú hablas con una persona, hay un momento donde tú tienes la palabra y ellos te escuchan, pero hay un momento donde la persona tiene que hablar y a ti te toca guardar silencio y escuchar. Por eso necesitamos ser entrenados en la oración. Dice, en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. Él iba a tomar una grande decisión. ¿Quiénes son los que iban a caminar con él? Bueno, al menos podemos entender esto. Él pasó toda la noche orando y buscando a Dios. Mateo capítulo 14, Evangelio de San Mateo. Corre allá conmigo. Capítulo 14, versículos 22 y 23. Es otro episodio donde podemos ver cómo Jesús era una persona que amaba la oración. Todos nos maravillamos. Y quiero hacer énfasis en este pasaje que vamos a leer. Todos nos maravillamos de los milagros de Jesús. De hecho, nuestra fe tiene sustento gracias a la obra que Él hizo. Él sanó, Él resucitó, Él liberó endemoniados como el Gadareno que tenía una legión de demonios. Cosas poderosas hizo Jesús. Pero yo quiero que entendamos algo. Su vida pública fue un resultado de su vida secreta, y su vida secreta era una vida de oración y de ayuno. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23. Inmediatamente después, o sea, ellos habían tenido un tiempo de predicar la palabra, de sanar enfermos, hacer milagros. Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. O sea, terminó la reunión y Él despide a la gente, a las multitudes, y le dice a sus discípulos, vayan del otro lado del lago en una barca. Fíjate lo que Él hace. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche y posiblemente se le fue la noche. Ahora, el Evangelio de San Juan capítulo 17, no lo vamos a leer, pero yo te dejo una tarea esta semana, léelo. Es un capítulo completo de una oración que el Señor Jesús hizo por sus discípulos. Entonces, estos 3 pasajes que hemos visto nos dejan ver que Jesús era una persona que amaba la oración.
porque representaba comunión con su Padre. Te lo acabo de decir y te lo vuelvo a repetir. Nos maravillamos por los milagros. Son parte del sustento de nuestra fe, pero los milagros eran el resultado de la oración que él tenía con Dios. Necesitamos, iglesia, tú y yo, invertir más tiempo en la oración, porque hoy estamos invirtiendo tiempo en muchas cosas que a veces no son de provecho. Redes sociales, hoy que estamos o que estuvimos un tiempo en casa, porque estamos, gracias a Dios, ya reanudando actividades laborales, etcétera, pero se suspendieron clases, se suspendieron trabajos. Sabes, curiosamente, se incrementó el uso de las redes sociales, se incrementó el uso de la televisión, se incrementó el uso del internet. Sorprendente cómo gente que no tenía internet contrató internet para tener algo en que invertir su tiempo o gastar su tiempo, porque no sé si le podemos llamar inversión, pero hablando de la oración, tenemos que invertir más tiempo en orar y en buscar a Dios. Segunda cosa que quiero hablar contigo en esta mañana. Una iglesia alerta es una iglesia que ayuna. Ya vimos la parte de la oración, ya escuchaste la frase que un cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna. Bueno, vamos a ver un poco sobre el ayuno. ¿Y por qué digo un poco? Porque en las próximas semanas seguiremos profundizando esto, familia. Hoy solamente te estoy dando un panorama de que tú y yo, como la iglesia del Señor, debemos estar alertas. Y una iglesia alerta es una iglesia que ora. Una iglesia alerta es una iglesia que ayuna. Junto con la oración, tú y yo tenemos que aprender a desarrollar el hábito de ayunar. ¿Por qué digo a desarrollarlo? Porque creo que de todas las prácticas espirituales que enseñamos en una iglesia, creo que esta es a la que más le huimos todos, porque todos tenemos problemas con el colmillo, con el diente. Todos despertamos temprano pensando en qué vamos a desayunar, si hay algo que desayunar o qué vamos a comprar camino al trabajo para desayunar y para comer. Y el ayuno tiene que ver cuando tú y yo, ¿verdad?, disponemos ese día y no comemos alimentos, que es el ayuno que estamos practicando. Hay un ayuno que también lo veremos en semanas siguientes, que es el ayuno de Daniel, donde hay personas que comen solo verduras. Bueno, en nuestro caso nos estamos absteniendo de todo, excepto de agua, porque necesitamos el líquido, ¿verdad? Pero el ayuno es la práctica que menos realizamos dentro de la iglesia. Ahora, yo quiero hablar de esta casa, de Roca Firme. Nosotros tenemos el buen hábito de cada inicio de año tomar un ayuno de 21 días. Y eso es bueno, es fascinante, porque le pedimos a Dios que nos dirija sobre qué vamos a hacer en ese año, sobre cómo vamos a trabajar. Y no es algo que hacemos solos. Lo hace mi pastor, el apóstol Bernardo, y no es algo que él hace solo. Lo hace su pastor, el apóstol Gilberto Herrera. Entonces este es un ayuno que hacemos con la dirección del Señor cada principio de año. Hoy nosotros hemos decidido tomar 40 días de ayuno porque realmente a veces no buscamos a Dios por medio del ayuno. Entonces yo quiero decirte algo. La razón por la que necesitamos ayunar es esta, porque el Espíritu Santo nos anhela, iglesia. Él desea tener comunión con nosotros. Él desea crecer en nosotros. ¿Y por qué digo desea crecer en nosotros? Porque a veces en nuestras vidas le damos más lugar a nuestras emociones, le damos más lugar a nuestra carne, le damos más lugar a los deseos pecaminosos que a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Por lo tanto, cuando tú y yo ayunamos, ¿qué sucede? Nos conectamos con el Espíritu Santo, nos volvemos sensibles a su voz y por ende estamos crucificando y estamos matando la carne. La carne no quiere que ayunemos. Cuando tú mismo te meditas, te pones a pensar en ayunar, tu estómago se niega y se resiste. Y es bien curioso los testimonios más comunes que escucho y te va a dar risa, familia. Pero siempre la gente me dice, pastor, nunca me invitan nada de desayunar y el día que ayuno 2, 3 personas me ofrecen cosas. Hay gente que, dígoles, aquí los vamos a desbarrancar, pero hay gente que dice, casi nunca como rico y el día que estoy ayunando hacen algo bien rico en casa. Bueno, pasa. Son pruebas que tenemos que enfrentar en el ayuno. Pero sabes, tú y yo estamos crucificando los deseos pecaminosos cuando ayunamos y nos estamos ocupando
en la santificación de nuestras vidas. Dios dijo, sean santos así como yo soy santo. Bueno, una de las maneras de acercarnos a Él en santidad es por medio del ayuno. ¿Sabes? Hoy en día muchas personas batallan con el pecado. Te voy a decir una verdad dura, pero es una verdad que necesitamos escuchar. Hay gente batallando con el pecado. Hay gente batallando con problemas. Y la razón no es que el enemigo la tenga en contra de ellos. La razón es porque no nos gusta orar ni ayunar. Y al no orar y al no ayunar, somos presa fácil. Por eso el versículo dice al principio, lo leímos, 1 de Pedro 5:8, estén alerta y cuídense de su enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente. La versión 60 dice, buscando a quien devorar. Y si tú no oras, ni ayunas, ni pasas tiempo con Dios, eres presa fácil. Quiero volver a la vida de Jesús. Así como en la oración Él es nuestro modelo, también lo es en el ayuno. Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 y 2, dicen lo siguiente. Quiero que leamos con atención. Dice así el pasaje, San Mateo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Y fíjate cuánto tiempo se aventó el Señor Jesús. Por supuesto, un ayuno muy distinto, porque hoy estamos ayunando 40 días, pero algunos entregamos nuestro ayuno en la tarde, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, otros a las 6 de la tarde, pero como quiera en la noche cenas y recuperas tus fuerzas. Bueno, nuestro Señor Jesús dice, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. ¿Sabes? Este ayuno de 40 días y 40 noches fue lo que detonó el ministerio del Señor Jesús. Pero fueron 40 días y 40 noches de corrido, familia. Quiero llevarte a Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, donde Dios habló por medio de este hombre a un arrepentimiento a la nación de Israel. En un ayuno nosotros le decimos a Dios, Señor, aquí estamos delante de ti, nos arrepentimos si te hemos fallado, y como señal de nuestro arrepentimiento, oramos, ayunamos y rasgamos nuestros corazones delante de ti. Fíjate lo que dice el pasaje. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Quizá, familia, Dios te está diciendo en medio de este ayuno, vuélvete a mí porque te has alejado de mí, te has distraído, te has desenfocado, te has enfriado en tu relación conmigo. Yo en estas últimas semanas he animado a las familias, a la iglesia, a que nos volvamos a buscar a Dios con todo el corazón. Y que volvamos a hacer las cosas que hacíamos al principio. Y ahorita vamos a ir al siguiente punto, que es predicar la palabra. Pero cuando una persona recién llega a los pies de Cristo, no tiene problema en orar, no tiene problema en leer la palabra, porque como es un bebé espiritual, requiere el alimento y su fe le cree a Dios con todo el corazón, pero pasa el tiempo, pasan cosas y nos enfriamos. Hoy Dios nos dice, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Porque la nación de Israel tenía una costumbre de que en señal de luto, cuando ellos perdían un familiar, rasgaban sus vestiduras. Cuando les iba mal, cuando entraban en desgracia, en desdicha, ellos rasgaban su ropa y se echaban cenizas en la cabeza. Dios dice, no hagan eso, sino rasguen, desgarren su corazón. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. ¿Sabes? Dios está esperando que por medio de oración, que por medio de ayuno, de llanto, tú y yo nos volvamos a Él. Por eso es que decidimos tomar estos 40 días de ayuno. Porque, familia, es un tiempo de regresar, de volver a Dios, de buscarlo con todo el corazón, de renovar nuestro pacto con Él. Yo espero que tú no tomes en poco esto y que digas, hay otro ayuno, qué aburrido. No. Hay un propósito y hay una razón. Dios quiere encontrarse con nosotros. Y
Sabes, el ayuno en pocas palabras nos hace volvernos a Dios. Si tú y yo nos hemos alejado, podemos regresar a Dios orando y ayunando, buscando su rostro. Quiero leer contigo un pasaje más sobre esta cuestión del ayuno y es en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3. Vimos hace unos minutos que Jesús ayunó por 40 días, por 40 noches. Después Él se dedicó a predicar la palabra y sus discípulos caminaron con Él, a los que llamó apóstoles. Pero todos sabemos la historia. Jesús ascendió a los cielos y Él prometió al Espíritu Santo, otro consolador, que hoy está con nosotros y en nosotros. Pero me gusta mucho que cuando los discípulos tuvieron que empezar a continuar la obra que había iniciado el Señor Jesús, ellos siguieron poniendo en práctica lo que habían aprendido de su maestro. Siguieron poniendo en práctica la oración y el ayuno. Y este pasaje en Hechos 13, versos 2 y 3, nos lo dice claramente. Cierto día, y aquí habla de los apóstoles y todo el grupo de gente que seguía a Jesús. Mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Escucha bien. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Me encanta eso, porque ya estaban adorando a Dios y ya estaban en ayuno. Pero dice el pasaje, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, sé parte, te animo, de este ayuno. Estamos en el día 14, nos quedan 26 días, tú te puedes integrar, tú te puedes unir. Es tiempo de volvernos a Dios, iglesia. Yo quiero decirte un principio, escríbelo, entiéndelo, guárdalo en tu corazón. No hay nada que pueda sustituir la oración, el ayuno y la meditación de la palabra. No hay nada. Tú y yo como mexicanos tenemos un dicho popular: no hay nada que sustituya nuestra tortilla. Si tú has tenido la oportunidad de viajar a otros lugares donde no se acostumbra a comer tortilla, es lo más extraño de la vida. No hay nada en la vida cristiana que pueda sustituir el ayuno, la oración y la meditación de la palabra. Nada, familia. Y de la misma forma quiero que entendamos esto: orar, ayunar y meditar la palabra nunca va a ser tiempo mal invertido, nunca va a ser una pérdida de tiempo, porque habrá fruto cuando tú y yo lo hagamos. Cuando tú y yo empecemos a orar dedicadamente, veremos a Dios obrar en nuestra vida. Cuando tú y yo empecemos a ayunar y lo tomemos como un hábito, estaremos más cerca de Dios, creceremos en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Entonces quiero llevarte a la tercera cosa que hace una iglesia que está alerta. Y una iglesia que está alerta es una iglesia que predica el evangelio. Tú y yo no tenemos que olvidar nuestro llamado. ¿A qué nos ha llamado Dios? Está bien que trabajes, está bien que construyas, está bien que hagas esto, lo otro, porque Dios está bendiciendo la obra de tus manos. Pero tu principal llamado, mi principal llamado, es a predicar el evangelio. Por eso quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, ¿por qué razón debemos predicar? ¿Por qué una iglesia alerta entiende esto? Cuando hay necesidad en la gente que está alrededor de nosotros, tú y yo no podemos descansar hasta que la gente alrededor nuestro, familia, amigos, vecinos, tengan un encuentro con Dios. Por eso es que una iglesia alerta tiene que predicar el evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Por eso necesitamos predicar. Dios va a juzgar a vivos y a muertos. Dice así: te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. La versión 60 dice: predica a tiempo y fuera de tiempo. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. Quiero leerte San Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20.
coloquialmente conocido como la Gran Comisión. Pero un día escuché a mi pastor predicar esto. A veces la Gran Comisión se ha convertido en la gran omisión porque lo omitimos, no lo hacemos, no lo practicamos. Y esta es una realidad, familia. O sea, estas tres cosas de las que te estoy hablando sobre una iglesia alerta, tenemos que hacerlas con todo el corazón. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, pero tenemos que predicar la palabra, tenemos que sembrar la palabra en el corazón de la gente. Y hoy tenemos herramientas súper importantes, redes sociales, teléfono, cosas que antes no teníamos. Que Dios nos ayude, familia. Dice el pasaje: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Termino leyendo un pasaje contigo en Proverbios capítulo 11, versículo 30, porque hay una gran necesidad, familia. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan que los campos ya están listos para la cosecha. Y eso habla de gente que está preparada ya para seguir a Dios. Pero gente que no va a llegar sola a menos que tú y yo les prediquemos la palabra. Tu familia ya está lista. No tengas temor en testificar, no tengas temor en predicarles la palabra. Sabes, si tú y yo no levantamos la voz en este tiempo, gente que no tiene el mensaje verdadero que es la palabra de Dios, se va a levantar. Y qué triste, porque aquellos que amamos quizá después pueden estar en un camino incorrecto. Y sabes, la realidad fue porque no tuvimos el valor de predicar la palabra. Por eso que Dios nos ayude, familia, que Dios nos dé gracia y que Dios ponga en nuestro corazón esa pasión por predicar su palabra. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Familia, este es un llamado a ser una iglesia alerta, que entiende los tiempos que estamos viviendo, que entiende el llamado que Dios le ha dado, y que esta es la manera en que tenemos que acercarnos a Dios, por medio de la oración, por medio del ayuno, pero que no solo pensemos en nosotros, que pensemos en todos aquellos que necesitan tener un encuentro con Dios. Por eso es que una iglesia alerta también predica la palabra. Yo quiero orar contigo en esta mañana y quiero pedirle a Dios que Él sea revelándose a tu vida. Señor Jesús, yo te doy muchas gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Yo te pido que tu Espíritu Santo encienda un fuego en sus corazones, que tu Espíritu Santo los avive, los despierte. Señor, que toda cortina, que todo velo se caiga de delante de sus ojos y que podamos ver lo que tú quieres hacer en nosotros y por medio de nosotros. Señor, hoy oro para que nos podamos levantar como iglesia en el poder de la oración, para que nos podamos levantar como iglesia en el poder del ayuno, que nos arrepintamos de todo nuestro corazón y que nos volvamos a ti por medio de este ayuno, Señor, que hemos iniciado y que estamos hoy por tu gracia ya en el día 14. Yo oro porque tú animes a muchas personas a unirse a este tiempo, Señor, pero sobre todo también te pido, Señor, pon en nosotros ese fuego, ese deseo por predicar tu palabra, por invitar a otros, Señor, por compartir a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, familiares, en el nombre precioso de Jesús. Te doy muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Familia, pues me despido de ti, no sin antes decirte gracias por tu generosidad, a todos los que están siendo fieles en grupos Conexión, por transferencias. Dios bendiga y multiplique tu vida, que Dios te dé en abundancia. Recuerda que tenemos grupos Conexión en Miahuatlán, en San Miguel y también quiero decirte algo. Ya estamos prontos a regresar a reuniones presenciales. Seguiremos también transmitiendo por medio de nuestras páginas, pero ora, familia, ora porque Dios esté acomodando todas las cosas.
Dios te bendiga mucho y nos vemos la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo y recuerda, puedes enviarnos tus peticiones de oración, puedes enviarnos tus testimonios y no te pierdas los devocionales a las 7 de la mañana. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana lunes 7 de la mañana.